Bueno, buenas noches a todos. No, así, es que estoy un poquito incómodo. No me he sentido bien en estos últimos días, pero esas maratónicas que me aviento, bueno, han sido fuertes. Pero gloria a Dios. Gloria a Dios por todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí. Estamos aquí por su misericordia. No estás aquí porque andas buscando a Dios. Dios te trajo aquí porque tiene algo preparado para ti en esta hermosa noche. Y ya empezamos, ¿no? La hermosa canción, el testimonio que nos dio Jorge, pues bueno, es para bendición. Y todos y cada uno de nosotros debemos de regocijarnos en esa parte, porque es un mandato y tenemos que ser obedientes a su palabra. En ese sentido, creo que debemos de ser obedientes, así como Dios es fiel, Él no nos falla, Él siempre está con nosotros. Déjame decirte, Jorge, que has escogido la mejor parte, y la mejor parte es el reino de Dios, y esa parte no se compara con nada, ¿sí? Entonces hay que sentirnos gozosos. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por este privilegio que nos das. Bendito seas porque eres bueno, eres maravilloso, Señor. Grande eres en misericordia, Señor, porque nos has dado el perdón, Señor, que aunque no merecíamos, Señor, sabemos que nuestro cuerpo imperfecto, Señor, nos obliga y nos dice, Señor, y queremos hacer algo que hacemos lo que no queremos hacer, Señor, como decía el apóstol Pablo. Sin embargo, es tu misericordia, Señor. Eres un Dios perdonador que siempre nos perdona día con día. Señor, gracias por darnos a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, porque a través de Él, Señor, pudimos conocer, Señor, el perdón, Señor. No hay mayor perdón que ese, Señor. Gracias porque nos has lavado, Señor. Gracias porque lo has dado, Señor, y porque es por su sangre, Señor. Gracias, Señor. No somos nosotros, no hicimos nada, no merecemos esta parte, Señor. No son mis obras, no es mi actitud, Señor, no es nada, Señor. Eres tú, Señor. Tú eres todo, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Por eso te damos toda la gloria y toda la honra en nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Amén. Bien, el tema de hoy que Dios puso en nuestro corazón habla de la oración para arrepentimiento y perdón. Sí. Tengo más aproximadamente hace 15 días que nos dieron el tema y la verdad, déjenme decirles algo, la realidad teológica y lo verdaderamente hermoso de todo esto, antes de que ustedes lo reciban, lo recibí yo primero, y si hay pedradas por ahí, pues bueno, déjenme decirles que a mí me apedreó primero y me dejó zarandeado. Tuve que hacer algunas cosas que en su momento no había hecho a raíz de este mensaje, y déjenme decirles que Dios nos habla a través de su palabra, y cuando vemos esta preciosa oración y cuando la empezamos a escudriñar, la hemos leído muchísimas veces. Yo creo que es una oración modelo y todos y cada uno de nosotros nos preguntamos ¿por qué Padre Nuestro? ¿No? A lo mejor porque así inicia, pero en realidad pues es un modelo de oración que el Señor nos puso. Y que de una u otra manera vamos a enfocarnos en 3 versículos de esa oración. Pero cuando hablamos de oración en la escuela dominical, estamos dando la clase de Conéctate. La clase, por aquí tengo un alumno, y una de las cosas que hemos estado reforzando mucho es que no te puedes conectar con Dios si eres desobediente. Jamás no vas a poder lograrlo, nunca. Si tú quieres tener esa conexión con Dios, jamás de los jamases vas a poder lograrlo si no logras ser obediente. Y una de las cosas que nos marca mucho y que uno de los mejores ejemplos que Dios nos puso es la oración. Y yo les preguntaba a los alumnos, ¿cuánto tiempo de tu día, cuánto tiempo de las 24 horas de tu día, cuánto tiempo le dedicas a la oración? Y me asombró, y la verdad sí me asombré con los resultados, porque el que más dio 40 minutos, ¿no? Entonces me asombré porque todos 5 minutos, 10 minutos. Es realmente increíble, mis hermanos, que en 24 horas del día solamente le dediquemos 40, 30, 10, 5 minutos a la oración. Y si hay algo que nuestro Señor Jesucristo hacía constantemente, era que orar, exacto.
Y nos marca, y hay una obediencia muy, muy marcada: orad sin cesar, y velad, y orad. Y cuando él iba a orar y que se metía al huerto, regresaba y veía a los discípulos. Eso es decepcionante. Eso es frustrante. Ahora, a pocas horas de su muerte, y lo único que les pedía, yo creo que fue lo único que les pidió nuestro Señor Jesucristo durante todo su peregrinar, es: ora. ¿Y qué pasó? Dormidos. Me veo yo en esa naturaleza. Me veo yo cuando el Señor me dice: Mario, ora. Mario, vela. Porque los tiempos no son buenos. No son buenos para el cristiano. Hay mucha persecución. ¿Sí? Vela. Y sin embargo, yo duermo. ¿Cuántos de nosotros dormimos? Ese es el tema central, y lo vamos a desmenuzar ahorita aquí en este. El tema central del versículo es precisamente cómo está tu relación con Dios. Y a veces sentimos que Dios no está dentro de nosotros, ¿verdad? Lo sentimos alejado. Y a veces sentimos que por más que nos esforzamos en orar, no funciona. O por más que nos metemos en la Biblia y empezamos a leer, no funciona. Hay algo que me está estorbando. Y esa es la parte en la cual ojalá y pudiera Dios a través de mí poder transmitirle esa parte, ¿sí? En una ocasión había 3 pastores, no era el pastor Enrique, eran otros 3, eran 3 pastores, y estaban discutiendo acerca de la oración en general, ¿sí? Y cuál sería la mejor postura o la postura más eficaz para orar. Estaba un albañil allá en la esquina, estaba haciendo unas reparaciones y escuchaba muy atentamente a los pastores, y uno de ellos dijo: la mejor oración que puedes hacer es unir tus manos, ¿sí? Cerrar tus ojos. Ese es el mejor gesto de adoración, decía uno de los pastores. No, le dijo el otro, de rodillas, ¿sí? De rodillas, porque esa parte demuestra que tenemos una oración de poder, y entre menos seamos nosotros, más es el Señor. Y lo exaltamos a través de ser menos nosotros. No, están completamente equivocados, dijo el tercero, ¿sí? La oración más eficaz es cuando levantas las manos al cielo, levantas tu mirada y lo alabas y lo glorificas, porque Él es poderoso, Él es misericordioso y Él se merece todo, nada de nosotros y todo viene de Él. En eso el albañil interrumpe y le dice: el momento más efectivo para mí de orar es en aquel momento en el que estaba a 20 metros de altura y quedé colgado porque el andamio se trabó y quedé colgado. Jamás de los jamases volví a orar tan fervientemente y sinceramente como aquel día. ¿Cuál es la oración más eficaz? ¿Cuál de los 4 tuvo la razón? Porque a veces tomamos postura y entramos en un plan de decir: no, arrodillado, no, parado, no, sentado. No, lo mejor es alabar. Miren, la oración es la oración. Y Dios la va a recibir de menos o más manera dependiendo de la postura o de la posición. Eso no es lo que pide el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias. Si todos traen Biblia. Y aquí, saliendo de aquí, nos vamos a ir a una batalla, y todo aquel que traiga su espada va a ir, el que no traiga su espada se va a quedar. ¿Con cuántos guerreros contamos? Levanten su mano. ¡Vámonos! ¡Qué bárbaro! Excelente. Eso es todo. Los demás se nos quedan aquí preparándonos la comida para cuando regresemos, gozosos nosotros, ¿sí? La cena pero bueno, de lo que se van a perder, ¿verdad? Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 15. Amén. Algunos autores, algunos le llaman la oración de los discípulos, algunos le llaman el Padre Nuestro, a lo mejor porque así inicia la oración, ¿verdad? Sí, pero hay algo aquí que queremos explicar en esta noche, y quiero que me sigan. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
Ah, qué gran principio. Tremendo. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La palabra perdón que nos impacta de manera inmediata. ¿Nunca han sentido ustedes que cuando han ofendido a alguien, ustedes que a veces ni se atreven a acercarse porque hay algo dentro de ti que te impide y tú sabes perfectamente bien que has ofendido a esa persona? Sin embargo, cuando esa persona viene contigo y te dice te perdono por lo que hiciste, ¿cómo se sienten? ¿O no les ha pasado? Bueno, yo sé que hay menos humildes que el Chuy, pero bueno, dice que no ha tenido que perdonar, pero bueno. Esa parte fundamental en la que el perdón quizás puede ser la palabra más impresionante, la que en muchas ocasiones queremos escuchar, pero jamás de los jamases hay algún candado que nos impide que decirla. Queremos escucharla, pero hay algo que nos impide decirla. Porque el perdón es te perdono y lo olvido. No es te voy a perdonar, pero no soy rencoroso ni mucho menos, pero no se me olvidan las cosas. Así que no, te perdono y lo olvido. El perdón es el significado y yo creo que en la Biblia no hay un hecho más asombroso que saber que todos nuestros pecados, todos, y estoy hablando de todos, han sido perdonados por Dios. No hay nada más maravilloso que eso, mis hermanos. El saber que el perdón es la palabra más emocionante, más impactante que está escrita ahí, en la Biblia. Sin embargo, cuando empezamos a leer la oración del Padre Nuestro, veamos aquí el primer principio. Dice, las primeras 3 peticiones, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, se relacionan directamente con Dios. Y las últimas 3 peticiones se relacionan directamente con los hombres. La primera, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Sí? Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pero mis hermanos, de las últimas 3, la primera es para sustento físico. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es para el sustento físico. Y mientras que las otras 2, ¿sí? Es para lo espiritual. No es coincidencia que sea más lo espiritual que lo humano. No es ninguna coincidencia. ¿Sí? ¿Por qué? Si bien es cierto que lo espiritual es mucho más importante, pero lo físico en primer lugar es necesario. No podemos vivir nuestros principios espirituales, mis hermanos, a menos de que estemos vivos físicamente. Ahora, esta oración, y muchas de las veces estaba platicando por ahí con alguien y decía, es que esta oración es para todos. Yo no creo que esta oración sea para todos. Porque primeramente, ¿a quién se la está diciendo nuestro Señor Jesucristo? ¿Para quién se los dijo? A los discípulos. Entonces no era para todos. Mientras tanto, ustedes oréis así. ¿Y quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran? Eran cristianos. Ellos ya estaban justificados en el hecho de haber creído. Los 12 con el hecho de haber creído en el primer momento cuando se acerca a Pedro y su hermano y les dice, dejen sus redes ahí y síganme. ¿Qué hicieron ellos? Soltaron las redes y en ese momento está la justificación, porque han creído y creyeron. Jesucristo les presentó, les dio un plan de salvación, o les dijo, los convenció, les leyó. No, creyeron en ese momento y en ese momento fueron justificados. Y cuando hay una justificación ahí, yo no creo que este Padre Nuestro o este modelo, ¿sí?, sea para todos. Más bien sea para alguien que creyó. Para usted, para todos los que hemos creído. Pero ¿saben qué? Tenemos un serio problema. Y ese problema se llama pecado. ¿Sí? Y debemos enfrentar. En alguna ocasión hemos escuchado cuando dicen, ¿hay alguien de ustedes por aquí que con el solo hecho de haber entregado su vida a Cristo ya no ha vuelto a pecar? Levante la mano. ¿No? Que haya dicho, es que ya con el solo hecho de que Dios perdonó tus pecados, y esto es, y ahorita lo vamos a ver en cómo en Romanos 5, el apóstol Pablo dice que te perdonó tus pecados de ayer, de hoy y del futuro. Tus pecados pasados, tus pecados presentes y tus pecados futuros han sido perdonados. Entonces un creyente no puede pecar. He ahí el tema. Hay 4 principios fundamentales que vamos a escudriñar esta noche, si nos alcanza, y que me regrese los 15 minutos, David, pero bueno,
es cierto, David, no es cierto. Vamos a tratar de escudriñarlos, el saber por qué. Y me han preguntado muchas de las veces y hemos llegado a la conclusión. Miren, tenemos aproximadamente 4 meses leyendo la carta de los Romanos, ya lo he dicho Quique varias veces aquí, lo hemos tratado de escudriñar y no hemos terminado, apenas iniciamos el capítulo 5 de la gran verdad que encierra Romanos. Y Romanos, o sea, todo el libro de Romanos, o sea, cómo de una u otra manera estamos viviendo la etapa que no es muy diferente a esa vez cuando escribió el apóstol Pablo a los tiempos de hoy. Y cómo debemos nosotros, todos y cada uno de nosotros, entender cuál es la verdadera razón de la justificación. Y no seguir viviendo la vida del cristianito como todos y cada uno de nosotros queremos seguir viviendo. No somos perfectos. Ese no es. El principio número 1 que vamos a ver el día de hoy es: el pecado hace que el hombre sea culpable y trae juicio. Esa es una gran verdad. Eso es lo primero que todo no creyente debe de entender. Todo no creyente debe de entender que el pecado nos hace culpables y trae juicio. El pecado es básico. Yo creo que todos y cada uno de nosotros lo entendemos. Y cualquiera de nosotros que somos cristianos o que hemos estado involucrados de una u otra manera en la enseñanza de la palabra, ¿sí? Sabemos que eso es verdad. El pecado nos hace culpable y trae juicio. Ese es realmente el asunto, ¿sí? Ese es realmente el dilema del ser humano, ¿sí? En una ocasión iba con un grupo de jóvenes, estoy en Sonora, y acaba de fallecer un jovencito. Y iban los alumnos, yo era maestro y acompañé, eran como unos 30, 40 alumnos y íbamos en el grupo, íbamos caminando rumbo al sepelio, allí donde iba a estar enterrado el muchacho y de repente uno de ellos ve un epitafio que dice perdonado, una palabra así grande, era un epitafio así grandote, y dice perdonado, ¿sí? No tenía, la piedra no tenía el nombre de la persona, no decía si era hombre, si era mujer, no tenía cuándo nació, cuándo murió, si era el papá, si era la mamá, si era la hermana, si era el hijo, si era la hija, simplemente había esa palabra, perdonado. Y uno de ellos me dice: profe, ¿usted cree que fue perdonado antes de o después de? ¿Sí? Yo pienso y le dije, eso es irrelevante, si fue perdonado antes de o después de. Alguien que puso esa palabra es alguien que quería que la gente supiera que esa persona murió en paz porque fueron perdonados sus pecados y que de una u otra manera eso es lo que realmente importa, que esa persona fue perdonado por sus pecados. Eso es lo que realmente importa, no importa la posición, no importa el nombre, no importa la situación por la que estés pasando, no importa si estás en una posición privilegiada en la iglesia, no importa si eres bueno, no importa si das o no das, eso no importa. Lo que realmente importa es, ¿realmente has sido perdonado por Dios? Eso es lo que nos debe de importar a nosotros en nuestra vida cristiana. La Biblia dice que el pecado es transgresión. ¿Y qué es una transgresión? Es romper la ley de Dios. Es violar el estándar de Dios. La Biblia dice en 1 Juan capítulo 3 versículo 4, dice que el pecado es transgresión de la ley. En Romanos 3 capítulo 3 versículo 19 dice que por lo tanto somos culpables delante de Dios. Quebrantamos sus leyes, nos volvemos culpables. Y después en Romanos capítulo 6 versículo 23 dice que debido a que somos culpables, la paga de nuestro pecado, la paga o la sentencia es muerte. Yo no creo, de verdad se los digo, yo no creo y lucho con esa parte, porque yo no creo. En una ocasión yo le preguntaba, yo escuché a una persona cuando le dijo a un inconverso y le decía a la persona: hey, Dios te ama. Y yo creo que es lo primero que se nos viene en la mente de un inconverso o una persona que está en pecado, es lo primero que se nos viene en la mente, y decirle: Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Y yo creo que ese de una u otra manera ha sido durante mucho tiempo el eslogan en el cual nosotros, todos y cada uno de nosotros, ya casi lo repetimos por inercia. Miren, sentí algo muy por dentro de mí y yo decía: a ver, está en pecado. Lo primero que le tienes que decir a esa persona es: hey, estás en pecado y la ira de Dios va sobre ti. Ahora,
Si el plan maravilloso en su vida es el infierno que le espera al no arrepentirse, oye, pues ese es un plan maravilloso, maestro. ¿Cómo le puedes decir a un inconverso que tiene un plan maravilloso Dios para su vida cuando está en pecado, y el plan que tiene Dios para esa persona que está en pecado es que es el infierno? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Arrepentirse de sus pecados. Es lo primero que él tiene que reconocer y decir: soy un pecador, he roto las leyes de Dios. Y tiene que reconocerlo. Ese es el primer principio. Todos, absolutamente todos los hombres sobre la faz de esta tierra, todos están en juicio delante de Dios por el pecado. Desde Adán y Eva hasta nuestros días. El problema es el pecado. Perdónanos, dice esta hermosa oración. Implica que hemos hecho algo. Nosotros como cristianos, si el mensaje es para los cristianos, y yo estoy rogándole al Señor, perdóname, es que yo hice algo, y estoy haciendo algo, por lo cual yo necesito el perdón. Deudas, si en el versículo 12, implica que es pecado, al igual que transgresiones en el versículo 14 y 15, implican por igual que estamos en pecado. El problema entonces aquí es el pecado. El pecado, mis hermanos, es una realidad en la vida de un cristiano. No lo dejemos a un lado. El pecado está ahí y el pecado sigue allí. Ese es el problema. Ese es el principio número 1, que es que el pecado nos hace culpable y trae juicio. Pero ¿saben qué? El Señor nos ama, y el que ama disciplina y azota a todo hijo que recibe, y parte de eso es la disciplina por causa de nuestra pecaminosidad. El pecado. Primero, principio número 1. Principio número 2 es más simple. El principio número 2 es que el perdón es ofrecido por Dios en base a la muerte de Cristo. El perdón es ofrecido por Dios en base a la muerte de Cristo. Ese es el segundo principio, simple, sencillo, y que necesitamos entender lo que dice este pasaje, porque Dios es un Dios santo, ¿sí? Y Dios ve al hombre pecaminoso, ve una sociedad pecaminosa, ¿sí? Pero también Dios es misericordioso, Dios es amoroso, Dios es perdonador. Entonces, si el perdón es ofrecido al hombre pecaminoso, aunque es culpable y merece el juicio, Dios es un Dios perdonador. Mis hermanos, aun cuando el perdón es ofrecido al hombre pecaminoso, y aunque es culpable y merece el juicio, Dios es un Dios perdonador. La Biblia dice que Él ya no se acordará jamás de nuestro pecado, que Él pasará por alto todas nuestras iniquidades. Él las sepultará en la profundidad del mar. Él las alejará tan lejos como está el oeste del oeste, a lo largo de los profetas y los apóstoles de las Escrituras. Esta es una promesa incesante de que Dios es un Dios de perdón. Él quiere perdonarnos. ¿Cuándo? Hoy sí, mañana no. Siempre, siempre. Él no nada más puede hacer eso, mis hermanos. Él tiene que tomar la paga por nuestros pecados y llevarla a su plenitud. ¿Por qué? Porque es un Dios justo. Ya lo habíamos dicho, ¿sí? Y si es justo, es recto y es santo y no puede perdonar y nos puede perdonar el pecado, pero Él jamás lo va a hacer si nosotros de una u otra manera lo reconocemos que estamos en pecado. Jamás lo va a hacer de otra manera. Pero déjenme decirles otra cosa, ¿sí? Dios no puede perdonar el pecado a menos de que la paga del pecado sea pagada. ¿Se da cuenta, hermanos? Cristo tomó nuestro lugar. El perdón entonces es ofrecido por Dios en base a la muerte de Cristo. No había otra manera. Y si el problema es el pecado, la provisión es el perdón. No es casualidad que el perdón se repita 6 veces en este pasaje, 2 veces en el versículo 12, 2 veces en el versículo 14 y 2 veces en el versículo 15. 6 veces durante este principio básico. El perdón es ofrecido por Dios en base a la muerte de Cristo. Mis hermanos, nuestro problema puede ser enfrentado porque hay perdón, hay solución. Nuestro problema, cualquiera que éste sea, cualquiera, la magnitud que sea, tiene solución.
Cualquiera. Un cristiano que dice que no peca está en una situación desesperada. Y me ha tocado escuchar cristianos que dicen, yo no tengo pecado, yo soy bueno, yo hago cosas buenas, yo voy a la iglesia todos los domingos, yo oro todos los días. Pues a menos de que la Biblia hayan eliminado la palabra mentira, sigue siendo pecado. Entonces no hay ni uno, no hay justo ni aún uno. Y yo le creo a Dios. Nosotros debemos reconocer el problema. El problema es que estamos en pecado. Un cristiano que dice que no peca, está en problemas, porque no busca la solución. Y ya se convirtió como que el pecado se convirtió como parte de su vida, ¿no? Y lo ve tan normal. Ahí tiene un problema, porque no busca la solución. Y tú y yo sabemos cuál es la solución. Él continuará pecando, mis hermanos. Aquel que dice que no tiene pecado seguirá pecando. Él simplemente no va a buscar el perdón. ¿Y saben qué va a perder? El significado de la relación que existe entre él y Dios. Por eso a veces cuando tú me dices, ¿por qué a veces no siento que Dios está en mi corazón? ¿Por qué a veces siento que está alejado de mí? Hermanos, tenemos un problema. Hay dos aspectos importantes del perdón. Uno de ellos es el perdón judicial. El perdón judicial, este es el perdón completo, pleno, posicional, concedido por Dios como el juez justo, moral de todo el universo. Y mediante este perdón nuestros pecados pasados, presentes y futuros, todos, cualquiera que éste sea, son perdonados de manera total, completa y para siempre. Somos justificados, declarados justamente y eternamente. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, porque has creído, porque te has arrepentido, tenemos paz para con Dios. Y aquí está. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? Somos salvos. Esto sucede cuando usted y yo somos salvos. Esa es la palabra. Cuando usted creyó en Jesucristo en ese momento de la justicia de Dios, sí, en ese momento le es imputada a todos y cada uno de ustedes por el solo hecho de haber creído. Y usted que ha pecado y que ha quedado destituido de la gloria de Dios, instantáneamente es un hecho justo en Cristo. Somos hechos. En Romanos 3, Dios deja caer el martillo de su soberanía. Él le pega a la mesa con el martillo y dice, declarado justo eres en Cristo. En ese momento, la justicia, el perdón judicial. Esa es una verdad absoluta. Mis hermanos, esa es la razón por la cual en Romanos 8:35 dice que nadie nos separará del amor de Cristo. Romanos 8:35, mis hermanos. Dice, nadie. Y si es nadie, es nadie. ¿Qué situación estás pasando en tu vida que te hace pensar que no está Dios dentro de ti? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Y sigue la lista. 36. ¿Ya? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Nadie nos puede separar del amor de Cristo. Y dice, nunca nadie jamás puede acusar a los elegidos de Dios. Este caso está cerrado. Este caso no hay vuelta de hoja. Estás justificado con el solo hecho de haber creído. El perdón judicial de Dios, mis hermanos, involucra que Dios quita nuestro pecado, lo cubre nuestro pecado, Dios borra nuestro pecado, Dios olvida de nuestro pecado, se acabó totalmente, queda completamente cerrado por la sangre de Jesucristo, por siempre, no es por mientras. Entonces cuando vienen y dicen, ¿se pierde la salvación o no se pierde? Por favor, yo no preguntaría eso, si se pierde o no se pierde la salvación. Yo mejor me preocuparía por preguntar, ¿realmente soy salvo? ¿Realmente he creído? Eso me debería de preocupar más a mí, que si se pierde o no se pierde realmente la salvación. Por eso, mis hermanos, yo sigo creyendo que la oración del Padre Nuestro va dirigida a los cristianos, porque si dice Padre Nuestro, es porque nos estamos dirigiendo en reverencia a nuestro Padre Dios. Y todos nuestros pecados son perdonados para siempre. Pero hay otro perdón, mis hermanos. Si ya somos justificados, entonces, ¿por qué sigue diciendo? ¿Por qué le estamos pidiendo a Dios? Si yo soy cristiano y le pido a Dios, si perdónanos nuestras deudas
como también nosotros perdonamos a ¿quién? Deudores. ¿Por qué entonces le estoy pidiendo perdón por un pecado que ya cometí? ¿Que no fue borrado? ¿Cuál es el punto de orar de esa manera? Porque Dios lo recalca y lo dice. Mira, mi hermano, perdónanos, tiempo presente, ¿verdad? Le estoy pidiendo perdón a Dios. Pero antes de eso, yo tuve que haber hecho ¿qué? Haber perdonado, porque dice perdonado tiempo pasado. Antes de acercarme a Dios, yo tuve que haber perdonado aquella ofensa de mi hermano. ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí ven por qué Dios dice en el tiempo presente y es más fuerte cuando te dice que si tú no perdonas a tu hermano tu ofensa, Dios no va a perdonar? ¡Qué fuerte! El punto se resuelve que existe un segundo perdón. Lo quise llamar así de esa manera, no sé ese conflicto que me crió al decir, entonces, ¿hay dos perdones? El perdón judicial ha sido justificado, ¿sí? Pero existe otro, y le puse, no sé si tú le puedes poner otra palabra, yo le puse el perdón paternal, porque de una u otra manera proviene del Padre nuestro. ¿Quién de ustedes no viene su hijo y sabes que cometió una falta? Y lo sabes que cometió un pecado, pero eso no te aleja de la relación con él. Eso no te hace que tú sientas que él ya no pertenece a la familia, con el solo hecho de que tu hijo te haya ofendido. Sientes algo, ¿verdad? Pero eso no te quita de la relación con él. Entonces, pero qué bonito se siente. Sí, hay algo que impide esa relación. Y hay algo que, sientes. Y hasta que no viene tu niño, te dice, papi, lo siento, perdóname. Como que entonces viene algo extraordinario. Algo extraordinario que solamente Dios puede lograr. De decir, está bien, hijo, lo perdono, te perdono. ¿Cuántas veces voy a perdonar a mi hijo la iniquidad que cometió? Eso, el hecho que haya cometido un pecado, 2 pecados, 3 pecados, ¿la relación se va a acabar? ¿Cómo está la relación con tu esposa cuando sabes que la regaste? ¿O que la regó ella? ¿Cómo se vuelve esa relación? ¿Cómo se vuelve? ¿Normal? ¿Como siempre? ¿No se vuelve algo separado? ¿No vuelve algo ríspido? No hay algo, y más si te ofendió a ti, no hay algo dentro de ti que te hace decir, ¡ah! Y entonces, ¿cómo se vuelve esa relación? O hasta que no me pidas perdón, te voy a hablar. Pero mis hermanos, o sea, yo amo a mi esposa. Y los que conocen a mi esposa, saben que la amo. Sin embargo, cuando tenemos esa parte, yo sé que hay algo que me cobija y es el amor de mi esposa, para saber que esa relación, si bien es cierto, fue dañada por alguna circunstancia, yo sé que va a estar ahí. Y que cuando en algún momento sea yo o sea ella quien toma la iniciativa, el 99.99 de las veces ella es la que toma la iniciativa, ¿sí? Y que me dice, no es que el 99.99 de las veces ella cometa la falta. Es la verdad, no puedo decir mentiras. Sí. El 99.90, ella toma la iniciativa porque, de cierta manera, una de las características de mi esposa, y déjenme decirles esto, y si está grabado, póngale pausa, no es cierto, pero mi esposa tiene algo que me desespera, y en 25 años de casado no he podido descifrar. Bueno, ahorita ya un poquito menos, soy un poquito más tolerante, pero tiene algo que me hace enojarme y sabe que me molesta y lo hace, pero a los 5 segundos me habla como si nada hubiera pasado. O sea, como si nada hubiera pasado. ¿Sí? Entonces, esa parte, cuando pasa ese momento, no se aleja la relación, o no se pierde, no, hay algo que por el amor que ella tiene y que cobija nuestra relación, me hace creer a mí que ella va a estar ahí. Y que cuando yo me acerco y le digo lo siento, yo sé lo que me va a decir. Ay, no pasa nada. Está bien, no pasa nada. Ese es el meollo del asunto. De eso estamos hablando aquí. No es que ningún incrédulo esté orando por salvación. No se trata de eso. ¿Sí? Nosotros estamos hablando aquí del perdón que nos da la plenitud del gozo con la intimidad con Dios. El gozo en la intimidad
con Dios. Es todo lo que la relación puede ser. De eso se está hablando aquí. Mis hermanos, hay un precioso salmo, Salmo 51, y no voy a entrar en eso porque creo que ya son las 9, ¿verdad? Pero me gustaría que lo leyeran. O sea, el Salmo 51, ustedes conocen a David, pero ahí refleja lo que es el perdón judicial, porque sabemos que de una u otra manera David había recibido la salvación. David fue redimido, ¿sí? David era salvo, resáltelo ahí por favor cuando escribió el Salmo 51. Sin embargo, él estaba en pecado. Había cometido un pecado gravísimo. No hay otro salmo de arrepentimiento que ese. Y ahí al final se ve, porque al final dice en el versículo que es grandioso cuando lo estoy leyendo, en el versículo 12, dice, vuélveme el gozo de tu salvación. No está diciendo David, restáurame tu salvación, o he perdido tu salvación, dámela. No, lo que él está pidiendo es, restáurame el gozo de ella. El gozo, esa relación que me impide tener una intimidad contigo. Eso, mis hermanos. O el capítulo me fascina, cuando tengan la oportunidad, léanlo en su casa, en Juan capítulo 13, de cuando nuestro Señor Jesucristo agarra la vasija, sí, que es el hebrillo, sí, se ciñe la toalla, se quita su vestidura y se pone ¿qué? A lavar los pies. ¿Por qué se pone a lavar los pies? Es un ejemplo de humildad. Miren, mientras todos en la mesa, los 12 apóstoles, estaban diciendo quién va a ser el más grande en el reino, y mientras que estaban discutiendo en una forma egoísta, en una forma de que de una u otra manera estaba próximo a morir nuestro Señor Jesucristo, y ellos hablando de quién va a ser el mayor allá en el reino de los cielos, y nuestro Señor Jesucristo agarra el hebrillo. Miren, este es el mensaje central, mis hermanos. Este es el mensaje central. Cuando Pedro le dice, no, a mí no me vas a lavar, versículo 8, no, Señor, ¿qué te pasa? Porque, o sea, era como que el Señor me va a lavar a mí, o sea, y entonces, ¿por qué ellos no lo hicieron a él? Ese es el punto. ¿Y qué dice nuestro Señor Jesucristo en el versículo 8? Si no te lavo, qué tremenda verdad espiritual, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Miren, Pedro, si realmente quieres conocer lo que es tener comunión conmigo, si quieres conocer lo que es parte de lo que yo soy, si quieres la plenitud de una relación, más vale que te dejes lavar los pies. Entonces Pedro le dice, no solamente me laves los pies, lávame la cabeza, las manos, el cuerpo, lávame todo. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? No, ya has sido lavado. Mis hermanos, ya has... ¿Qué afirmación tan torpe? Porque nuestro Señor Jesucristo dice, el que ya ha sido lavado o bañado no necesita lavarse más que los pies. El que ya está totalmente limpio, y tú estás limpio, Pedro. Solo quiero lavarte los pies. Ya has sido justificado. Ya apliqué el perdón judicial contigo, porque la sangre, porque con el solo hecho de haber creído, ya fuiste justificado. Mis hermanos, ¿por qué los pies? Porque era necesario durante todo el trajinar en esa época con las sandalias, era necesario que le lavaran los pies en cualquier acto de comida o recibimiento, le tenían que lavar los pies. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención y que la verdad me gustaría que lo entendiéramos, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo está diciendo que diariamente nos tenemos que lavar los pies. Porque los pies reflejan que se ha adherido el polvo, se ha adherido los pecados del mundo. Durante mi caminar, el día con día, estoy recolectando ese lodo, ese polvo, y es necesario que día con día sea lavado los pies. Totalmente no, porque ya ha sido justificado. Ya Jesucristo justificó mi vida. Entonces constantemente yo tengo que acercarme al Señor y decirle, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Yo quiero cerrar con este principio. Miren, mis hermanos, hay cosas que tenemos que entender. Y una de las cosas que tenemos que entender es un gran principio. Y el gran principio es decir, vivimos en una vida de pecado mientras tengamos este cuerpo. Si hay algo que te acongoja en tu vida, si hay algo que sientes que tu relación con Dios no hace clic, o no me he conectado, como lo vimos en la clase,
y lo hemos estado viendo en la clase, conectarnos con Dios. Si hay algo que no te hace clic, examine su vida. Y usted dice, vengo a la iglesia todo el tiempo, sirvo, soy un servidor, estoy tempranito en la iglesia, leo la Biblia, escucho CDs, voy a los seminarios, voy a cualquier invitación que me haga el pastor, pero no tengo gozo, el gozo que debería de tener, no estoy siendo usado por Dios, siento que mi vida no es todo lo que podría ser, estoy cansado de la rutina, de tratar de vivir conforme cierto estándar espiritual que de una u otra manera nosotros hemos trazado. Y Chuy le va a decir, necesitas orar más, ese Chuy, ¿sí? Y entonces Rubén me dice, no, lo que necesitas es leer más la Biblia. Entonces va con Alex. Y Alex le va a decir, me dicen que intente tomar una clase de crecimiento espiritual. Necesito venir más a escuela dominical. Voy con David y David me dice, no, lo que tú necesitas es leer más la Biblia. No estás leyendo la palabra lo suficiente. Pero nada, hay algo dentro de mí que me impide tener esa comunión. Y quizá la respuesta es muy simple, mis hermanos. No estás confesando tus pecados. No estás confesando tus pecados. No estás acudiendo al Señor diciendo, soy un pecador, lo reconozco, lo admito, y aquí están todos los pecados, purifícame. Y dices, sí estoy haciendo eso, he hecho eso todos los días, es más, tengo una lista, desde la primera hora que yo salgo de mi casa, estoy apuntando mis pecados, y en la noche voy y se lo pongo a Dios, inclusive lo hago diariamente, y todavía no veo lo que debo hacer en mi vida. Aquí está el principio fundamental, el último, usted no ha retrocedido lo suficiente, le falta un paso, quizás toda esa confesión no ha sido suficiente. Mira, mis hermanos, porque el Señor no le está dando liberación de sus pecados. ¿Y sabe por qué? Porque usted todavía tiene algo en contra de alguien que no ha perdonado. Porque antes de recibir el perdón, tú tuviste que haber perdonado. Y usted ha hecho que haya un cortocircuito en su propio bienestar espiritual. Eso es lo que Jesús está diciendo. No son mis palabras, hermano. Este es el Señor Jesucristo, el que está hablando. Porque si no perdonas a tu hermano, nuestro Padre no te va a perdonar. Ese es el principio. El principio básico del perdón es ese. ¿Qué tan difícil es confesar nuestros pecados? Es complicado. Es bien complicado. ¿Qué tan difícil es pedir perdón? Es complicado. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando pecaron, mis hermanos? ¿Qué fue lo primero que hicieron? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Se escondieron. Si ellos hubieran confesado su pecado, ¿Dios no era capaz de perdonarlo? ¿Sí? ¿No era capaz de haberle dicho, te perdono, les perdono, con el solo hecho de haberlos confesado? ¿Sí? ¿Cuántas veces lo va a hacer? Yo no estoy de acuerdo. Si nosotros viviéramos en una religión pagana, en la que nuestro Dios fuera un hombre, la verdad, a mí me tuviera que decir, Mario, ¿sabes qué? Ya no te voy a perdonar. Te he perdonado más veces de lo que 10 veces en 10 personas. Vienes todos los días, ¿sí? Ni Chuy viene tanto tiempo a pedirme perdón. Pero Dios, ¿cuántas veces te va a decir eso? Nunca. Las veces necesarias, las veces que necesitemos el perdón de Dios. Y eso es para crecimiento espiritual. Eso es para crecimiento espiritual. Por eso dice, y nuestro Señor lo decía, antes de dar la ofrenda, antes de decir, tener un corazón dispuesto para alabar y glorificar a Dios y ser un dador alegre, primero que, ándale, deja la ofrenda ahí y ve y reconcíliate con tu hermano, ve y pídele perdón, ve ya, eso primero, y después vienes y entregas la ofrenda. Ese es el tema. Mis hermanos, el perdón judicial lo tenemos todos y cada uno de nosotros al haber creído en nuestro Señor Jesucristo. El perdón paternal es día con día. ¿Queremos vivir una vida espiritual de oración? Eso carga que tú traes dentro de ti, suéltala, porque te está estorbando para la intimidad con Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por este bello momento, Señor. Gracias por mis hermanos que están aquí. Gracias, Señor, porque eres un Dios perdonador, Señor, y no merecemos nada, Señor. No merecemos
ni siquiera eso, Padre, pero vivimos confiadamente, Señor, sabiendo que esa parte que me está estorbando, Señor, es porque no he tomado la decisión, Señor, de ponerme a cuenta, Señor, con mi hermano, Señor, con la persona, Señor, que he ofendido, o que me ha ofendido, Señor, para decirle que lo perdono, Señor. Y si he ofendido, Señor, para decirle que me perdone, Padre. Señor, yo te ruego, Señor, que sea el Espíritu Santo quien nos hable y que de una u otra manera, Señor, nos haga entender, Señor, que Señor, sin ese perdón, Señor, no podemos tener una comunión íntima contigo, Padre. Algo nos está estorbando, Señor. Te rogamos, Señor, que por la sangre de Jesucristo, Señor, nos ayudes, Señor, nos dé sabiduría, nos limpie, Señor, de esa parte, Señor, y que lo podamos lograr todos y cada uno de nosotros los que estamos aquí, Señor, en tomar la mejor decisión, Señor, que es la de seguirte. Te ruego que tú nos bendigas, que nos hagas llegar a nuestros hogares, Señor. Y, Señor, gracias por mis hermanos que están aquí, gracias por tu palabra, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Amén. Dios los bendiga.